Guillermo, antes que bueno, venga la primera pregunta desde la gente. En cuanto a tierras raras, ¿cuáles de ellas son por lo menos fundamentales en esta nominación? Bueno, había cuatro uno de los gráficos Sí, lo marcaba muy bien, ese de Estados Unidos, donde ponen especial énfasis en neodymium, diprosium, europium, yttrium y terbium. Eso, bueno, les puedo pasar la información, pero esos cuando uno ve de país a país, hay algo que fue cambiando en los últimos años también. Primero se los asociaba todos juntos, se decía tierras raras en general. claro, sí, sí. Y ahora, en los últimos años, empezaron a identificar particularmente, y no todos los países todavía lo hicieron, pero Estados Unidos es uno de los que empezó a identificar, y esos cuatro o cinco elementos son los que más marcan, creo que por su importancia en el desarrollo espacial y militar, sobre todo, pero en el desarrollo de tecnología espacial es una de las cosas que mencionan muy, muy importante, y de tecnología digital también en los procesos de los nuevos procesadores. Ah, mira vos, bueno, es bueno eso saberlo porque antes nos decían, bueno, actínidos y lantánidos, tierras raras, etcétera, pero no especificábamos cuál de ellos. Y son justamente elementos químicos de muy poca difusión. No es lo mismo decir potasio, sodio, cloro, que decir protoactinio o alguno de esos otros que vos mencionaste que ya se me fueron de la... Incluso... Pero como digo, es algo que, como el mismo problema que creo que tenés vos y también tuve yo, es algo que uno generalizaba, pero el mercado ha tenido en los últimos, digo, pocos años, ha tenido que empezar realmente a identificar quién produce cada una de esas tierras raras, para poder entender la vulnerabilidad en la producción y el abastecimiento de esos elementos, y de dónde se pueden obtener o reemplazar si es una fuente que en algún momento X pueda limitarse por una situación geopolítica diferente. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día. Imagínense que hoy les voy a dar un ejemplo de la importancia que esto está teniendo para los grandes países. Hace 15 días, no sé si habrán visto, estuvo el canciller ruso en Brasil con el presidente Lula da Silva. Y si uno escucha, yo como justo estaba con esta charla, presté atención, que él decía: queremos que mantengan el abastecimiento de aluminio, níquel y cobalto. No solo es por esos tres elementos, sino también por las tierras Ah, raras y otros elementos que claro. obtienen a partir de esos. Entonces, o hace 20 días también hubo una charla de minerales críticos y estratégicos, apoyada por la Embajada de Inglaterra en Buenos Aires, en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Y los ingleses ofreciendo todo el apoyo para el desarrollo estratégico de esto. Muchos de los gráficos que estoy mencionando es de una charla que hubo en octubre del año pasado en República Dominicana, del BID y otros organismos internacionales, donde están analizando los países de América, todos los países americanos, qué potencialidad representa para toda América el empezar a controlar en mayor medida esta producción de minerales críticos y estratégicos. O sea, hay todo un cambio geopolítico internacional y estratégico al respecto, que a la industria la empiezan a empujar para que pueda proveer esos minerales, pero quienes somos de la industria sabemos que eso no es algo que se consigue de un día para otro, sino que uno tiene que empezar los procesos de exploración y prospección y exploración para poder alcanzar esos objetivos. Yo como ingeniero en electrónica cursábamos solamente, bueno, veíamos germanio, silicio y después, bueno, algo de lo que es impurezas, arsénico, galio, indio y después de ahí en adelante. Ahí creo que Victorio Sonsoni está con alguna pregunta para hacer. Así que Victorio, adelante, por favor. Te quería hacer una pregunta. Yo no sé cómo, desconozco completamente cómo es el tema este, por eso te pregunto. ¿Qué ocurre con la propiedad de los materiales esos valiosos que se extraen? ¿Esos de alguna manera son participados entre la empresa y la nación o no? Sé que hay, digamos, vos mostraste gráficos con todo un derrame importante, la mayor cantidad de empleos se generan en todos esos clústeres industriales y de servicio, etcétera. O sea, hay una ganancia así, pero en lo que es digamos,
digamos, el producido del material en sí. ¿Eso cómo es la legislación actual? Te la pregunto porque desconozco. No, está bien. Los minerales, todos esos entran, los minerales metalíferos son considerados minerales de primera categoría. Incluso los minerales nucleares también se los consideró a partir del año 93 dentro de los minerales de primera categoría. Los minerales de primera categoría pueden ser pedidos por cualquiera de nosotros o cualquier empresa, por un particular, que él tiene que mantener ciertas condiciones en la legislación de mantenimiento de propiedad, de inversiones, de avance de un proyecto, para empezar a obtener un permiso de producción, que no se le puede negar. Si él hizo todo ese proceso, el Estado se lo da. En contraprestación, el Estado tiene, en este caso los dueños de los minerales son las provincias, desde la reforma constitucional del 93, y existen las regalías mineras y además existe una serie de impuestos. Actualmente el principal minero argentino, con más del 50% de todas las minas que vimos, es el Estado. Actualmente la minería deja en impuestos en relación a sus ganancias, o sea, descontados ya los gastos operativos, entre el 50 y el 52% queda en impuestos sea a la nación o a las provincias o a los municipios, dependiendo que sea. Esto es directamente de la producción mineral, no de los proveedores. A su vez, tenemos que decir que, y esto es, digamos, en una producción prácticamente el 80% del gasto son gastos operativos. En esos gastos, los mayores pagos son a proveedores de servicios locales. Entonces, hay una generación en cascada de impuestos y beneficios que no solo es la producción primaria, sino también las empresas asociadas. Por eso es lo que yo hablo, esto es lo que yo hablo de valor agregado lateral. Cuanto más nos especialicemos en una provincia como Mendoza con gran desarrollo tecnológico y de capacidades locales de desarrollo de empresas técnicas como son los centros, los TIC que hay en Godoy Cruz y Maipú, para desarrollar, por ejemplo, software o respuestas tecnológicas a la minería y empezar a desarrollar cada vez más empresas de servicio basado en la economía del conocimiento, asociado a ese desarrollo industrial minero para dar un valor agregado lateral. Porque puede ser, en líneas generales, por los ejemplos que estábamos viendo, entre el 70 y 80% a las ventas de esos minerales. Entonces, su impacto social y económico es realmente importante para una economía local. Ahora, eso es, y me voy a meter también en palabras que a veces pueden ser ideológicas o no, muchas veces se habla del derrame. Yo no creo en el derrame, yo creo que hay que trabajar en ese sentido, no es porque me cae por simple presencia, sino que los gobiernos provinciales y los institutos de desarrollo tecnológico y universitarios locales tienen que trabajar pensando en generar profesionales e ideas y avance tecnológico para la industria minera. Muchas veces quizás, vamos al ejemplo del litio, algo de lo que uno siempre escucha es por qué no producimos baterías de litio en Argentina. Y la verdad que competir contra China en producir baterías de litio, donde en realidad el litio solo representa el 8% de los elementos que se usan en la batería, el resto lo tendríamos que importar, lo cual sería algo contradictorio. Entonces es muy difícil salir a competir como baterías de litio, pero posiblemente sí podemos competir desarrollando procesos industrial mineros más avanzados con mejor tecnología, procesos específicos para algo asociado al litio, que sí tenemos, creo, capacidades tecnológicas y humanas para poder hacerlo y dar valor agregado a través de la economía del conocimiento. Creo que ese es el nuevo paradigma del siglo XXI y creo que es lo que uno debe trabajar. Sí, la pregunta de Victorio es la pregunta del millón, porque mucha gente, al desconocer todo esto que vos has descrito con tanta claridad, dicen, pero ponen el 3% de regalía y lo demás se lo llevan.
Es el pensamiento que cuando simplifican de esa manera están suprimiendo el intelecto directamente. Y están suprimiendo la Y ya posibilidad de de estudiar el tema para poder opinar. Es lo que todo el mundo opina, pero no sabe en profundidad esa cascada, esos efectos colaterales y la verdadera aporte impositivo que vos has mencionado. me gustaría aclarar además, por ejemplo, hablando de ese 3% que muchas veces se habla, incluso se lo compara con como la industria petrolera que paga 12, 12, 15%. 12, 12. No sé si ustedes habrán, se acuerdan, en la última diapositiva mostré el periodo de inversión totalmente a pérdida que lleva a Bien, alcanzar un depósito. Además de eso, tenemos que aclarar que las probabilidades, por ejemplo, de encontrar una mina de oro como Veladero en San Juan, las probabilidades de éxito desde cero son 0,3%. O sea, las inversiones que yo tengo que hacer y el periodo que me va a llevar, se le deja al inversor un escenario para decir, ok, usted va a poder recuperar su inversión de los últimos 10, 15 o 20 años para poder justificar tanto trabajo. No se puede comparar unas cosas con otras. En un pozo petrolero, en general, no sé ahora cuál es la efectividad de un pozo petrolero, pero en general digamos que un pozo petrolero en exploración, las posibilidades de producir son de 1 o 3 a 10, o sea, un 10 o un 30%, que inmediatamente comienza a producir. O sea, la reinversión o el repago de la inversión es casi inmediato, en pocos años. O sea, ok, perforé 10, 3 me produjeron, pero esos 3 inmediatamente ponen una canilla y empieza a producir petróleo y empieza a dar ganancias. En la industria minera, nosotros nos lleva 8 o 10 años primero descubrirlo, identificarlo y después otros 4 o 5 años ver si eso hay alguna forma que se pueda producir todo junto y que sea económico. Y puede ser que no, que muchos mueren en esa parte porque justo cuando va a entrar en producción el precio del metal bajó. Entonces tuve 10 años invirtiendo, porque cuando empecé a buscar cobre el precio era interesante. El día que llego al descubrimiento, por X razón, se descubrió una gran mina en Chile o una en África, bajó el precio del cobre y tengo que parar. No, posiblemente lo que va a hacer la empresa minera en ese momento es dejarlo quieto esperando un escenario económico diferente para poder hacerlo, pero eso solo le alarga el periodo para poder recuperar la inversión. Entre los proyectos de porfio de cobre que van a empezar a producir en San Juan en los próximos 5 a 10 años, y fíjense cómo hablo, ¿no? A 5 o 10 años, siempre estamos hablando con varios años a futuro. Uno es Pachón. Pachón se descubrió a mediados de la década del 60. Todavía se está discutiendo si abre o no abre. 60 años después. Entonces, como verán, los tiempos en la industria minera es diferente. Entonces, si yo quiero que alguien venga, invierta a riesgo, alto riesgo, como es la industria minera, tengo que dar una serie de condiciones. Imagínense pensamos otra cosa diferente. Pensar Argentina dentro de 15 años. No sabemos qué va a pasar fin de año. Pensar dentro de 15 años es un riesgo que uno está asumiendo y que uno lo tiene que poner, quienes toman decisiones de inversión en un país o en una provincia, uno tiene que pensar y cuantificar ese riesgo. Y se le pone también al proyecto. Porque al final lo que se está haciendo es una evaluación de riesgo constante que uno lo va reduciendo con inversión de menor a mayor, que es prospección, exploración, lo que se va haciendo eso. Uno va invirtiendo para ir bajando los riesgos. Pero esos son los riesgos técnicos de ir descubriendo algo. Además de eso hay que sumarle los riesgos sociales, políticos, ambientales o lo que suceda. Entonces, es realmente una industria de largo alcance, pero sí una industria de base que generan, una vez funcionando, generan una economía de base que permite proyectarse a un país a futuro. Una vez que están en funcionamiento, la importancia económica que tiene este sector hace que permita generar políticas a largo plazo, porque esta industria es a largo plazo. Entonces, imagínense si
descubrimos entre nosotros decidimos abrir una mina de cobre, o descubrir primero una mina de cobre, abrimos la mina de cobre. El día que uno empieza a producir cobre, lo que sí está seguro es que un día va a terminar, porque es un recurso finito. Entonces, si yo quiero seguir siendo productor de cobre cuando al fin de mi producción de este depósito, ya tengo que empezar de vuelta el proceso de exploración. Entonces, es una cadena que no para. Lo que hay que hacer es que arranque y se estabilice para generar un círculo virtuoso con todas las empresas de servicio asociadas y el resto de los efectos para que dé estabilidad económica a largo plazo. Mabel, perdón, tenías hace un rato la mano levantada. Guillermo, mira, no sé si ya lo hablaron porque me pude reunir recién con ustedes, pero me gustaría conocer tu opinión sobre qué futuro le espera a Mendoza con la exploración de hierro indio y de potasio Río Colorado, si lo pensás como que es una ventaja que es muy interesante y que puede colaborar en ese desarrollo tecnológico que estuviste comentando recién. Son dos proyectos de escalas totalmente diferentes, pero los dos nos dejan de tener importancia. Actualmente Argentina importa el 100% del hierro que consume. Por lo tanto, a no ser que sea de chatarras o otra cosa, pero de hierro primario importa 100%, aunque fuimos productores de hierro. Sí. Hierro indio, aunque es un depósito pequeño, es estratégicamente importante. Lo que hoy hablaba de minerales estratégicos y críticos, son realmente estratégicos para el país porque permitiría recuperar producción local y disminuir las importaciones de hierro. De ese punto de vista es estratégico. En el caso del potasio, más aún, el potasio incluso está en muchos de los países que vimos, estaba catalogado como crítico, sobre todo en aquellos países en las zonas tropicales que tienen gran lavado de suelos y tienen que estar constantemente remineralizando sus suelos. Y el proyecto es de una escala tan importante que puede representar un alto impacto en la economía del potasio en el mundo, dependiendo de la escala en que se lo vaya a producir. La escala que lo va a producir ahora no es la escala que lo iba a hacer la empresa Vale en el pasado. Se está haciendo, para mí, una escala más coherente con las posibilidades del desarrollo del país, de lo que se puede hacer. Pero igual, casi 900 millones de dólares de venta en potasio cada año, por ejemplo, para Mendoza, representa, Luis me corregirá, pero casi el 50% de las exportaciones actuales de Mendoza, que están alrededor de los 1.500, 1.600 millones de dólares al año. Y esto estamos hablando de una sola producción de potasio, que es para la remineralización de suelos. Lo que tenemos que entender es que todo esto va a ser posible si los mendocinos en conjunto queremos que esto suceda. Yo creo que es algo que tiene que salir de Mendoza. Mendoza, para mí, no puede decir que no lo puede hacer, porque se puede hacer en otros lugares del mundo y tenemos las capacidades humanas y tecnológicas para hacerlo tan bien o mejor que otros lugares del mundo. Entonces, negarse a decir que lo podemos hacer, yo creo que es una limitación propia que tenemos que superar y decir, ok, lo vamos a hacer e involucrarnos para hacerlo bien y de la mejor manera. Y Mendoza es tierra fértil para mí en tanto esto de hacer las cosas como se deben hacer. Mendoza es pionera en muchos procesos, en el manejo del agua en el siglo XIX, en el desarrollo del petróleo en el siglo XX. Ahora tiene otros desafíos en el siglo XXI, y yo creo que Mendoza siempre fue pionera en muchas cosas porque tiene una capacidad intelectual y de desarrollo de ideas muy importante. Muchas veces a los mendocinos nos cuesta a veces empezar a movernos, esa parte de conservadora a veces nos cuesta dar el cambio, pero cuando lo damos, lo logramos. Y además, en el caso de la industria minera, tiene el antecedente que Mendoza fue el centro de empresas de servicio y desarrollo tecnológico para la industria petrolera, que es muy próxima, con mucha importancia nacional e internacional, en los 80, en los 90, y ahora un poco perdió por esto de Vaca Muerta, que se trasladó mayormente a Neuquén. Pero Mendoza tiene toda esa experiencia y esa capacidad local
para migrar todo ese conocimiento a otro sector industrial, como es el industrial minero, y hacerlo ya con varios años de ganancia respecto a otras provincias que quizás no tienen ese desarrollo tecnológico industrial y quieren quizás desarrollar su industria, pero no tienen tan muchos años más atrasados que nosotros. Entonces, creo que Mendoza tiene una tierra fértil para hacerlo. Estás muteada, Mabel, no te estoy escuchando, sí. Sí, había cerrado porque tengo un cachorro que ladra. Ah, ok, no, está bien. Yo tengo ruido del vecino, pero sigo igual. Bueno, perfecto, entonces, bien, Mabel, no te preocupes. Guillermo, perdón, muy interesante con tus conceptos, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos una comunidad tranquila que se ha dejado manejar por las ONG ambientalistas que tienen mucho temor de que el agua se le dé un destino que no corresponda o que el agua se va a acabar y no va a alcanzar, y eso es totalmente equivocado. Hoy tenemos el dique Potrerillo lleno, contra todo pronóstico. Entonces, yo creo que se ha impuesto un temor a la gente por malas políticas en el uso del agua, justamente, porque no se ha adaptado el sistema de riego a los tiempos que corren. Ya todo el mundo en sus fincas tendría que tener riego por goteo, si es tan grave la situación de la crisis climática, que es cercana a estar muy grave. Y sin embargo se siguen dando caudales para el riego por surcos y por mantos, y haciendo, como digo, una mala economía. Y yo creo que es importante que Mendoza despegue en minería de una vez por todas, porque si no, nos vamos quedando cada vez más atrás y tenemos una cordillera llena de riquezas que no las estamos aprovechando. Nuestra digamos, sociedad se está empobreciendo, cuando realmente podríamos estar aprovechando esas riquezas sin impacto ambiental. Ya lo hemos visto, como bien dijiste, tenemos una gran capacidad digamos, académica, que ha estudiado los casos y ha dado respuestas, ¿no?, para el aprovechamiento incluso sustentable de la minería. Así que gracias, Guillermo, muchas gracias por tus conceptos. No, gracias a vos, y también coincido, creo que Mendoza, creo que una de las charlas que di hablaba de las agendas fragmentadas. Tenemos que conseguir una agenda colectiva donde pensemos los diferentes sectores económicos, cómo uno puede potenciar al otro. Esto que hablabas de las empresas de servicio. Yo estuve ayer con un amigo, Leandro Chavarría, que ha participado también en una de las charlas, que viene de Salta, y me dice: Guillermo, no conseguía hotel, vas a la Puna, al altiplano, y es la cantidad de vehículos y equipos moviéndose. Hay una actividad económica que la verdad nunca había visto en el norte. Entonces, por ejemplo, ¿qué implicaría todo este desarrollo? San Juan, también uno va a San Juan de lunes a viernes, o en el caso petrolero, a Neuquén o Comodoro Rivadavia. Y uno no consigue hoteles, no consigue restaurantes, porque da un impulso a otras actividades económicas que podrían aprovecharla y no solo estar esperando el feriado largo o las vacaciones, sino potenciar y mantener una economía. Y en el caso del agua, ya que es una industria que tiene gran capacidad económica, ¿cómo ayudar desde esta industria con mucha experiencia en manejo de agua y de recursos hídricos, cómo potenciar y ayudar, por ejemplo, la agricultura? De hecho, sin duda. Y el reciclado, Guillermo, el reciclado del agua, la reutilización. De hecho, la industria minera en muchos lugares podría no ser ningún competidor de la agricultura, porque las aguas que precisan no son las mismas aguas. En Chile, por ejemplo, creo que todos saben que se hace gran uso del agua desalinizada de mar. No está compitiendo con la agricultura. Existen también sectores donde hay aguas que están salinizadas o acuíferos que no se pueden usar, pero la industria lo puede usar sin problema. Entonces, es una cuestión de buscar una agenda colectiva donde se junten los esfuerzos de cada una, decir cuáles son las necesidades y las capacidades de cada uno para tener una agenda común y buscar. Yo creo que es algo que Mendoza creo que va madurando poco a poco. Pero bueno, lleva su tiempo y también sus desafíos y gente que no va a querer, y eso va a suceder, y creo que hasta bien que exista porque nos hace replantear y hacerlo mejor. Claro. Entonces, Sí, bueno, sí, sin duda. estoy hablando demasiado hoy.
No, no, estamos de acuerdo, totalmente, Guillermo, totalmente. Las empresas mineras están a la vanguardia con esto de la utilización y reuso de las aguas, y esas son tecnologías que nos van a venir bien para nosotros que estamos en crisis hídrica. Tenemos que tomar muchas veces esa tecnología, ejemplos, ¿no? Y permitir perfectamente que exista la minería, porque si no nos vamos a quedar sin minería y sin agricultura, las dos cosas. Mendoza tiene la capacidad humana y tecnológica para estar a la vanguardia de los controles mineros, por ejemplo. Y Claro. creo que no hacerlo eso sí es una falta local. Es decir, ok, en vez de decir no, yo quiero estar en la vanguardia de esto y desarrollarlo. Y creo que es algo que tiene que salir localmente para hacerlo, porque tenemos las capacidades humanas para poder hacerlo bien, como todas las otras cosas que ha hecho Mendoza. Gracias, Mabel. Guillermo, nunca es demasiado que vos hables porque toda esta información es muy útil y justamente va como para voltear ese terrorífico ambiente que ha sembrado miedo y el miedo paraliza. Y justamente es el antónimo de todo lo que estamos diciendo de que Mendoza necesita y la Argentina necesita despegar, moverse, poner en movimiento toda la actividad. Mendoza además tiene centros de educación, como el INSUTEC o la Escuela Técnica Minera de Malargüe. Además, ahora hay geología y en el caso de petróleo tenemos los ingenieros de petróleo, pero tiene mucha generación también de capacidades humanas para ayudar a este desarrollo. Entonces, eso es lo que yo siempre hablo de Mendoza. Mendoza tiene una tierra fértil para cubrir todo el espectro de que esto se haga en forma sostenible, incluyendo a lo social y lo económico en todo aspecto. Te dejo un abrazo, un agradecimiento reiterado y renovado, y lo invito a Luis Pacífico Titarelli para que cierre la charla de hoy con su intervención y las palabras de despedida y de agradecimiento que hacemos todos los viernes. Un abrazo grande, Guillermo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Bueno, Guillermo, muchas gracias por todo, siempre tan eficiente, tan claro, y esperemos que todo esto pueda trascender al público en general. Es una cruzada para nosotros, del Ateneo, tratar de, digamos, esclarecer toda la realidad y la verdad sobre la minería. Bueno, ya que finalizamos, agradezco a todos los que han asistido a la charla. Agradezco nuevamente, como siempre lo hacemos, a la Universidad Tecnológica, a la Facultad Regional Mendoza, que hace poco nos declaró de interés para la facultad, cosa que nos enorgullece. Y bueno, los esperamos en las próximas charlas y con la misma esperanza de poder cumplir con la sociedad de nosotros. Les pido a todos que le demos un aplauso a Guillermo, que como siempre se ha lucido, por lo menos ante nosotros.